El primer tema que les presentamos entonces para discusión es justamente el análisis de si cabe el espacio jurídico y constitucional para retardar el inicio o la fecha ya establecida para las elecciones y la primera vuelta, o si existe algún tipo de escenario jurídico que permita retrasar el proceso ya convocado. Para discutir estos temas nos acompaña esta noche el licenciado Roberto Villeda. Él es expresidente del Centro de la Defensa de la Constitución, CEDECON, y también el licenciado Carlos Molina Mencos, un abogado constitucionalista. A ambos, muy buenas noches, bienvenidos. Gustavo. Muy buenas noches, Filipe, muy buenas noches, señores invitados. La primera pregunta tendría que ver entonces precisamente con el medio del tema. Hemos oído diferentes propuestas en este momentito, a partir de la crisis política. Una de ellas ha sido presentada por la Universidad de San Carlos y habla de la necesidad de retrasar la fecha de las elecciones. Otras contrapropuestas dicen que esto no es posible, que todo tipo de reforma, incluso la demora del periodo de las elecciones, tiene que hacerse para el periodo siguiente. Es decir, ¿es posible realmente demorar la fecha de las elecciones con un proceso en marcha? A ver. A primera vista, no. ¿No? Si usted reprograma las elecciones, si se reprograman las elecciones, de hecho se le está prorrogando el periodo a los funcionarios. Licenciado Molina Mencos, ¿comparte usted el criterio de que no se puede aplazar el día de las elecciones? Sería un golpe de Estado, así como se ve. La Constitución es clarísima. La Constitución establece que hay un periodo eleccionario cuyas fechas se fijarán en la ley electoral. La ley electoral es clarísima, dice: el Tribunal Supremo Electoral deberá convocar el 2 de mayo, no el 1, ni el 5, ni en la primera, el 2 de mayo específicamente, para celebrar elecciones el primer domingo de septiembre. Y todavía es más, si el Tribunal Supremo Electoral por cualquier causa no convocare, le corresponde al Congreso hacer la convocatoria. Echa la ley, echa la trampa. Porque también, digamos, esto es similar al artículo que prohíbe modificar ciertos artículos de la Constitución, y que entonces se dice que habría que derogar primero ese artículo para modificar los otros. ¿Podría hacer lo mismo con esto? No, mire, es que tampoco es... Mire, el problema es que la ley no es para interpretarse, es para aplicarse. La Constitución, a mi juicio, es excelente. Sus problemas que ha tenido es que la han distorsionado o la han violado. Ese artículo constitucional de la reelección que pretenden, dice: en ningún caso podrá removerse tales artículos. Si no se pueden en ningún caso, él no es reformable, porque sería un caso de reforma. A ver, veamos otra alternativa, porque el clamor de los ciudadanos básicamente se resume en que no quieren elecciones porque, más que la crisis, la oferta política, por lo menos a nivel urbano, no agrada. Entonces exploremos la ruta del artículo 113 constitucional, que establece los criterios para los funcionarios públicos. Si corramos el escenario, 10 diputados contra quienes se ha iniciado proceso para levantarles el antejuicio, pero no hay una sentencia firme, ¿es eso precondición suficiente para que el registro de ciudadanos rechace el intento de inscripción de esos diputados como candidatos a reelección? ¿O es hasta que ya concluye el proceso penal y hay una sentencia en firme que formalmente se le puede decir a un candidato: usted no cumple ese requisito, no lo inscribo? Sí se pretende que una resolución de la Corte de Constitucionalidad que otorgue el amparo provisional pida que se deniegue o ordene que se deniegue las inscripciones a los diputados que han formado parte de esas legislaturas que no aprobaron los presupuestos, ¿verdad? Eso es lo que se está pidiendo, ¿verdad? Y si la Corte de Constitucionalidad, que esperaría yo que nos notifique de su disposición en cuanto a ese amparo provisional mañana o pasado mañana, porque el domingo vencieron las 48 horas que le dieron al Congreso para que rindieran el informe circunstanciado. Eso lo deben estar conociendo en estos días en el pleno de la Corte, para determinar si van a otorgar o no ese amparo provisional que están pidiendo estos ciudadanos notables. El peor enemigo de una república es la arbitrariedad. La arbitrariedad puede ser justa,
pero sigue siendo arbitraria, sigue siendo mi criterio en contra de cualquier otra norma. Diga lo que diga la ley, si a mi juicio es más conveniente tal cosa, lo vamos a aplicar. Pero el problema es que mi juicio no es necesariamente el juicio de la persona que está al lado o enfrente. Y ahí destruimos entonces la legalidad. Yo siempre he peleado por la legalidad. Esa es mi pasión por el derecho, ¿verdad?